Bueno, compañeros, pues adelante con mis aventuras y mis historietas. Muy buenas, amigos del audiovisual. Bueno, lo primero me presento. Algunos ya me conocéis desde hace años, otros pues es la primera vez que me veis, así que os digo quién soy. Soy Íñigo Echar, soy un técnico de San Sebastián, un técnico del audiovisual que lleva pues más de 30 años dedicado a este mundillo, entre la televisión, el sonido, los conciertos, los partidos de fútbol, bueno, un poquito todo lo que es el mundillo audiovisual, ¿eh? Y en este canal, pues ya sabéis que os cuento mis historietas, os cuento esas anécdotas que me han ido pasando a lo largo de mi larga carrera ya profesional, y en la que además os intento un poquito, pues a aquellos que no conocéis un poco cómo funciona el mundo audiovisual, pues daros alguna información y enseñaros algunas cosillas de cómo funciona este mundillo, ¿eh? Bueno, ahora que se acerca la época de Navidad, estamos ya prácticamente a una semana de que empiece lo que es la Navidad, os quiero contar una anécdota que me pasó el año pasado en lo que fue un concierto de Navidad, ¿eh? Un concierto, no es el que estáis viendo en estas imágenes, pero bueno, un concierto parecido, o lo que iba a ser algo similar a lo que estáis viendo en estas imágenes, ¿eh? Bueno, antes de contaros la historia, esta historieta, esta anécdota, os voy a dar algunos datos de cómo funciona un poquito, bueno, el tema de los teatros en lo que se refiere al equipo audiovisual, ¿eh? En este tipo de teatros, de grandes escenarios en los que se celebran este tipo de conciertos, bueno, pues la gente tiene diferentes funciones. No todos los que estamos allí hacemos lo mismo. Suele haber un departamento de luces, pues, como os podéis imaginar, son los que se encargan de colocar los focos, de la iluminación, de todo ese sistema funcione. Está la gente de escenarios, son los que ponen las sillas que veis, pues muchas veces los elementos estos, no sé cómo se llaman, para poner las partituras de los músicos, de las gradas cuando las hay. Bueno, eso es la gente de escenario. Luego está, por supuesto, la gente de limpieza, están las azafatas y está pues lo que es el equipo de audiovisuales, que es el equipo en el que suelo estar yo cuando me mandan a trabajar este tipo de eventos. Bueno, pues el equipo de audiovisuales se ocupa de muchas cosas. Hay a veces que cuando me mandan a conciertos de este tipo, cuando se lo comento a alguien, me dice, pero Íñigo, que vas a hacer un concierto de música clásica, pero si ahí no hay micrófonos, ahí no hay... Son conciertos acústicos, que se tocan los músicos y tal como tocan, se oye en lo que es el teatro o el sitio donde estén tocando. Y es verdad, en estos conciertos no hay micrófonos, pero sí hay alguna serie de, de cosas que nosotros tenemos que ocuparnos, que os voy a contar ahora. Por ejemplo, en ese tipo de conciertos y en todos los demás, sean acústicos o no, cuando va uno a ver un monólogo, va a ver una obra de teatro, siempre al principio del concierto te echan unos mensajes sonoros, pues, diciéndote que no se pueden hacer fotos, que por favor apagues el móvil. Lo típico, que las salidas de emergencia están al lado izquierdo o al lado derecho del escenario. Bueno, pues ese tipo de mensajes son esos mensajes que están grabados y que hay que lanzar minutos antes de que empiece el evento, desde, pues, bueno, desde algún ordenador o algún sistema de reproducción. Entonces, claro, para que eso se oiga, pues tienen que estar funcionando los altavoces. Y es verdad que los músicos no van a cantar ni vamos a ver la música por los altavoces, pero por esos altavoces iban esos mensajes. Entonces nosotros tenemos que ir cierto tiempo antes a encender el equipo, encender los amplificadores, encender los altavoces, encender los equipos de sonido y, por supuesto, hacer la prueba de que esto funciona. No siempre los mensajes son los mismos. A veces tenemos que incluso grabar un mensaje diferente, pues porque se va a dar alguna circunstancia especial o quieren presentar a algún músico pues nuevo o importante que ha venido, y entonces se graba un mensaje. Solemos grabarlo pues con la gente, normalmente viene alguien de la organización, graba el mensaje, y esos mensajes hay que testearlos, hay que chequearlos y hay que comprobar que están bien. Bueno, aparte de eso, siempre tiene que haber un micrófono, por si pasa cualquier cosa y hay que parar el evento o antes de empezar. No es lo habitual, a mí no me ha pasado nunca, pero sí tengo compañeros a los que, bueno, pues 5 minutos antes de empezar le han tenido que dar un mensaje por megafonía de que, bueno, pues el cantante, era una ópera, el cantante pues se había puesto enfermo, no habían conseguido localizar al suplente y que tenían que suspender el concierto. Entonces, para eso tiene que haber un micrófono, que alguien desde bambalinas, no tiene ni por qué salir al escenario, pero dé ese mensaje al público para pues poder desalojar. O si hay cualquier contratiempo y hay que desalojar el teatro, siempre tiene que haber un micrófono. Entonces ese micrófono tenemos que tenerlo siempre activo, tenemos que testearlo, comprobar que funciona, y esas comprobaciones hay que hacerlas antes. Por ejemplo, en los camerinos, todos los camerinos tienen una televisión en la que en esa televisión les llega una señal de una cámara de seguimiento que tenemos nosotros en el teatro, en el que se ve el escenario.
Esa cámara tiene también un micrófono de seguimiento que graba lo que es el micrófono ambiente y siempre se graba eso por seguridad, pues por si luego hay una reclamación de que alguien dice que durante 15 minutos el sonido estuvo mal, entonces bueno, pues por ese tipo de cosas se graba siempre por seguridad, es un plano general y el sonido ambiente, pero esa cámara también la reciben los artistas en sus camerinos. Bueno, puede ser que en un concierto determinado el solista de piano pues actúe en la quinta canción. Entonces en las cuatro primeras canciones está en su camerino descansando, concentrándose o haciendo lo que quiera, pero está viendo el concierto en su monitor y cuando se está llegando el momento oportuno en el que tiene que salir al escenario, pues bueno, pues se va acercando, él ya ve que va por la cuarta canción y se acerca, así que nadie tenga que ir a avisarle, aunque siempre hay gente pendiente de avisarle, pero bueno, entonces que esa señal llega a todos los camerinos, en que en todos los camerinos se ve la señal de imagen y se oye, pues tenemos que hacerlo también las comprobaciones, la gente de audiovisuales. Bueno, pues como veis son una serie de cosas que tenemos que comprobar y aunque no haya sonido en un tipo de este concierto, pues tenemos que ocuparnos y por eso es por lo que tenemos que acudir. A veces un técnico, a veces dos, dependiendo de lo complicado que sea el evento. En otros casos, por ejemplo, suele haber detrás de la orquesta, detrás de los músicos. En las orquestas no es tan habitual, pero por ejemplo si es un monologuista o si es, pues bueno, pues sí se suele proyectar alguna imagen. Entonces esa proyección, lo que es encender el proyector, ajustar la proyección, ajustar el ordenador que da señal al proyector, todo ese tipo de cosas lo hace también la gente de audiovisuales. Así que aunque, como veis, aunque no haya sonido en un concierto, pues siempre tenemos cosas que hacer. Por eso siempre a este tipo de conciertos, aparte de la gente de luces, la gente de escenario, la gente de limpieza, pues tiene que haber gente de audiovisuales. Por eso en un concierto de este tipo, aunque no lo creáis, muchas veces detrás del escenario hay 15 o 20 personas trabajando, incluyendo las azafatas, los porteros, bueno, pues es un montón de gente lo que involucra un trabajo de este tipo. Bueno, una vez de que os he contado ya un poquito cómo es el organigrama, ¿no?, de este tipo de eventos y que para que veáis que aunque sea un concierto acústico, el técnico de audiovisuales tiene pues su trabajo y sus cosas en las que ocuparse, pues os voy a contar lo que me pasó en un concierto de Navidad, yo creo que fue el año pasado. Esto era un concierto al que yo tenía que acudir a las 3 de la tarde, al teatro. No diré ni el nombre de la orquesta ni el teatro, ya sabéis, quiero mantener un poquito también las formas y no meterme en ningún follón. Y entonces yo os cuento lo que me pasó, pero sin dar ningún nombre, aunque muchos de vosotros, los que ya me conocéis, os estáis haciendo alguna idea de dónde pudo ocurrir esto, ¿eh? Pero bueno, yo no voy a confirmar nada, simplemente os cuento lo que me pasó. Yo a las 3 de la tarde acudí al centro, como siempre, encendí los equipos de sonido, hice las pruebas con los correspondientes mensajes que teníamos que mandar, bueno, de que no se saquen fotografías, de bueno, los típicos mensajes que lanzamos antes de empezar. Hice el testeo de estos mensajes, todo funcionaba correctamente. Puse en marcha la cámara de seguimiento con su micrófono. Normalmente ponemos un poquito de música ambiente pues para testear el micrófono, porque si no, no suena nada y nos vamos a los diferentes camerinos y vamos encendiendo todos los monitores y testeando que en todos los monitores de los camerinos, de los diferentes camerinos que hay camerinos individuales, camerinos colectivos, bueno, hay una serie, dependiendo del teatro, pues hay más o menos camerinos, pero bueno, se testea que todo llega correctamente y una vez que tenía todo hecho, encendí el proyector y bueno, pues yo esperé a que llegase la gente del evento para que me diesen el material que yo tenía que proyectar. Ya desde el principio de la tarde el ambiente era un poquito raro y los comentarios que se oían por los pasillos, entre la gente de iluminación, bueno, se rumoreaba un poco que quizás el concierto de ese día no llegase a celebrarse por diferentes motivos. O sea, parecía ser que la compañía esta pues no debía ser muy seria en ese sentido y había ya ciertos rumores. Bueno, en la primera hora de la tarde comenzaron a llegar algunos músicos de la zona. Estos son músicos extras que se suelen llamar. Cuando este tipo de orquestas van haciendo sus giras, pues muchas veces se mueven de ciudad a ciudad y a veces pues hay músicos que se ponen enfermos, que por motivos personales o por lo que sea no pueden acudir de un concierto a otro. Entonces, bueno, pues este tipo de orquestas siempre recurren a músicos ¿no?, que son freelance, que son autónomos, músicos que no pertenecen a ninguna orquesta, que son de la zona y que, bueno, pues son contratados para cubrir los huecos que se van quedando en la orquesta. Por ejemplo, si en una orquesta tiene que haber, no lo sé, pero si tiene que haber 6 violines y por lo que sea, pues faltan 2 violinistas porque no han podido llegar, pues se contratan 2 violinistas de la zona que conozcan un poco el repertorio y puedan ensayar con ellos y tocar con ellos. Lo mismo pasa también con los instrumentos. Un violinista pues viaja con su violín, no un flautista, pero claro, el que toca el arpa, pues a veces el arpa no cabe en el avión, tiene que ser un
un transporte especial y muchas veces igual los instrumentos no llegan a la vez que la orquesta. Entonces por eso también a veces se recurre a empresas de la zona que alquilan instrumentos. Entonces aquel día también por el escenario andaba, bueno, pues, un hombre de una empresa que había traído algunos elementos de percusión que le habían alquilado para aquel concierto. En un momento determinado, que andaba yo por el escenario haciendo algunas pruebas, oigo cómo estaba hablando con la gente de la organización de la orquesta y por lo que se ve, no iban a utilizar los equipos de percusión que habían alquilado porque los percusionistas no habían podido coger el avión. La orquesta venía desde, creo que era desde las Islas Baleares, no sé si era de Mallorca o, bueno, venía desde algún sitio, no habían podido coger el avión, entonces no había percusionistas, entonces no querían el material que habían alquilado. El hombre, claro, andaba ahí un poquito esto porque decía que él les iba a cobrar el material, él se había desplazado. Creo que venía además, no venía de. Creo que venía de Pamplona, si le entendí bien, ¿eh? Y había traído pues el material que le habían pedido. Así que había. Bueno, había cierto ahí un poquito ambiente raro, porque claro, aquel hombre veía bueno, que lo que le habían alquilado no se iba a utilizar y imagino que tendría dudas si se iba a conseguir cobrarlo. Por otro lado, los músicos que estaban allí, estos músicos extras que habían llegado, bueno, pues tenían intención de ensayar las partituras, porque claro, muchas veces no se conocen el repertorio y no conocen bien las canciones, aunque sean muchas veces canciones que han tocado otras veces. Por lo que yo entendí por allí, la orquesta era una orquesta del este, creo que era rusa, y las partituras que tenían, no había partituras para todos, y las partituras, bueno, pues algunas debían de estar en ruso. Hombre, ya sabemos que el tema musical, la partitura es una partitura y es idioma internacional, pero bueno, por lo que entendí, había cosillas que no estaban muy claras. Entonces, bueno, pues los músicos tampoco estaban muy contentos con la forma de trabajar, incluso algunos andaban rumoreando que estaban viendo poca seriedad, que no sabían si iban a cobrar el trabajo aquel. Bueno, de todas formas, los músicos oficiales por allí no aparecían. Fue pasando la tarde, yo seguía sin tener material para proyectar en la pantalla. Teníamos que probar el contenido para ver la pantalla y que me diese la organización el ok de que lo que veían bien ajustado, pero es que yo no tenía nada, así que yo creo que fue a las 6 de la tarde o algo así. Me puse en contacto ya con la persona de la organización y le dije que estaba esperando el material, que yo a esas alturas todavía no tenía nada de lo que se iba a proyectar en pantalla. Bueno, la chica aquella me dijo que no me preocupase, que iba a hablar con la organización, que pensaba que me lo habían mandado por email, yo no tenía nada, bueno, fue pasando el tiempo. Este concierto empezaba a las 8 de la tarde, así que a las 6 y pico yo ya hablé con el jefe de escenario, que es el que controla todo, digamos, a todos los gremios, ¿no? El que nos dirige a todos. Hablé con él y le dije que yo no tenía nada de contenido para proyectar en pantalla cuando se suponía que había que proyectar algunas imágenes, no sé si una fotografía, no sé muy bien lo que había que proyectar. Bueno, este jefe de escenario se puso en contacto con la organización y enseguida me pidieron un teléfono y un email para mandarme el contenido. A las 7 de la tarde, yo creo que fue media hora antes de abrir puertas, a las 7:30 se abría puertas ya para que empezase a entrar la gente al concierto, me llamaron y me dijeron que me enviaban el contenido. Me enviaron una carpeta con un montón de animaciones, un montón de fotografías y según se me explicaba en un archivo, en cada, en cada canción del repertorio de la orquesta yo tenía que poner una animación previa a la canción, mientras el director de orquesta pues estaba un poquito dando órdenes y cuando empezaba la canción poner ya una fotografía. Todo eso en todo el repertorio, eran un montón de animaciones, un montón de fotografías, todas ellas además estaban en el formato para Apple, para Mac. Yo no podía reproducirlas, nosotros trabajamos con un PC y yo tenía que hacer la transformación de todas aquellas imágenes. Claro, yo hablé con el jefe de escenario y le dije, a ver, mira qué hora es, yo tengo que transformar todo esto, además aquí, claro, hablamos con la organización, el propio jefe de escenario me daba la razón, habló con la organización y dije, a ver, si esto tiene que ser así, con Íñigo tiene que haber una persona que le vaya diciendo en cada canción qué animación entra y qué foto va, porque claro, Íñigo no se conoce el repertorio, no había habido tiempo de ensayar. Y claro, ya os digo que eran un montón de animaciones y un montón de fotografías. Entonces, bueno, no había tiempo ni de transformarlas, ni de hacer ensayos, ni de hacer pruebas. Entonces, bueno, se tomó la decisión de que eligiesen una animación, la que ellos quisiesen, una foto. Yo iba a hacer la transformación de la animación, la transformación de la foto, y entonces cuando empezase el concierto iba a poner la animación y posteriormente iba a poner una foto que iba a permanecer en la pantalla, proyectada ahí detrás de la orquesta, durante todo el concierto.
porque no había tiempo ni de hacer pruebas, ni ellos tenían nadie de la organización que pudiese estar conmigo para ir indicándome según escaleta dónde entraba cada canción, dónde entraba cada animación y cada foto, así que no nos la podíamos jugar, así que se tomó esa decisión. Yo aquello, la verdad que estaba alucinando porque, os voy a decir la verdad, a las 7:30, cuando se iba a abrir las puertas, yo todavía estaba subiendo con las imágenes a mi control para hacer las pruebas de proyección. Es más, yo tuve que ajustar aquella fotografía rápidamente en pantalla mientras las azafatas y los porteros esperaban mi orden para que yo les dijese que tenía ya todo ajustado y pudiesen abrir las puertas para que entrase la gente. O sea que las puertas se abrieron posiblemente 5 o 6 minutos más tarde de lo que se tenía que haber abierto, porque yo no tenía nada ajustado, pero no tenía nada ajustado porque no me habían dado el material. Ya digo, por esa parte decidimos hacerlo así, una única fotografía y una única animación. Por otro lado, por el intercom, que es el sistema por el que nos comunicamos, pues la gente de luces, la gente de sonido, con el director de escenario, el regidor, un poco donde nos dan las órdenes y nos vamos un poco pues coordinando todos. Por ahí se comenzó a decir que, bueno, que por lo que se ve los músicos que estaban allí, que habían venido extras, pues gran parte de los músicos se habían negado a tocar. Si ya se había dicho que no iba a haber percusión en la orquesta, claro, la percusión en la orquesta, ya sabéis, son los tambores, los timbales, pues da gran presencia en la orquesta. Si no había percusión, pues lo que es el concierto iba a quedar un poquito deslucido. Y esta gente, que claro, tiene ya una reputación, tiene un nombre hecho, decían que no querían participar en un concierto en el que posiblemente luego hubiese quejas, críticas, se hablase mal de lo que se había hecho, así que ellos no querían participar y que preferían, pues mira, no cobrar y irse de allí y dejarlo. Entonces, bueno, pues algunos de los músicos no iban a salir. Eh, Se empezó a hablar, ya os digo, por el intercom de este hecho, de que, bueno, que algunas sillas iban a quedar vacías, nos dijeron no os preocupéis, pero es que algunos músicos se niegan a salir. Todo esto iba pasando el tiempo, la gente estaba allí sentada, estaba esperando a que empezase el concierto y ya por el intercom nos dijeron también que la directiva del teatro estaba reunida decidiendo si les dejaban actuar o no, porque a esas alturas, a falta de 10 minutos de empezar, todavía no habían llegado ni los bailarines. Bueno, había habido algún problema con los vuelos, habían perdido algún avión, no sé muy bien lo que había pasado, pero vamos, que tampoco había bailarines. Entonces iba a ser un concierto en el que no iba a haber percusión, algunos músicos no iban a salir, pues lo que es la propia orquesta se iba a ver un poquito deslucida porque iba a estar mucho más reducida de lo que es una orquesta habitual. Y bueno, pues el teatro tenía ciertas dudas y dejar que aquello siguiese adelante, ya que si aquel concierto se celebraba, luego podía haber críticas en prensa y aunque la responsabilidad, digamos, es de la orquesta, que es la que es el teatro quien está dando cabida a esa orquesta para tocar, entonces, claro, para el teatro también, pues es un poquito, bueno, pues hay que tener cuidado porque, claro, su reputación también está en juego. Así que estaban decidiendo si dejarles tocar o no. Ya nos decían que había posibilidades de que aquello se suspendiese y estábamos un poquito todos pues a la espera de a ver qué pasaba. 5 minutos antes de la hora en la que empezaba el concierto, nos comunicaron por intercom que habían llegado los bailarines y que estaban cambiándose rápidamente en camerinos. Parece ser que en la primera canción no había bailarines, entonces bueno, pues tenían un poquito más de margen. Llegó la hora de empezar el concierto y seguíamos sin la aprobación para comenzar, ¿eh? Estuvimos esperando, todo se retrasó, bueno, pues tampoco demasiado. Pero claro, en esos momentos pues todo se hace muy largo. Estás ahí a la espera de a ver qué pasa, si suspendemos, si se hace, si no se hace. Y finalmente, pues el concierto comenzó. Comenzó, pero ya os digo que salieron, bueno, pues yo juraría que no se nos voy a decir si la mitad, pero la mitad de lo que suele ser una orquesta habitual de este tipo, sin percusión. Los bailarines salieron, bailaron. El concierto iba a ser de 2 horas, creo que era una primera parte de 60 minutos, un descanso de 20 y otra segunda parte de 60 minutos. Se redujo el repertorio, la primera parte duró 36 minutos, nos avisaron ya por intercom, ojo que vamos a ir al descanso antes de tiempo, entonces la primera parte duró 36 minutos, luego hubo un descanso y luego se hizo una segunda parte de 40 minutos, con lo cual las 2 horas de concierto se quedaron en hora y poco de concierto más el descanso. Y bueno, sí es verdad que la gente cuando terminó el concierto y se levantaban y se iban, pues a algunos sí les oía yo comentar que había sido un poquito flojo, que no les había parecido gran cosa, pero bueno, tampoco oí quejas así exageradas. No tengo yo oído que en prensa saliese nada, ni que nadie hiciese ninguna carta al director quejándose del concierto ni nada, pero sí es verdad que nada, pocas semanas después me encontré en prensa con esta noticia que dejo por aquí. No sé si es la misma orquesta, no os puedo decir, pero en el Liceo de Barcelona pues había pasado algo
parecido o similar. Y ahí la gente pues sí se había quejado y me parece que habían tenido que devolver el dinero a la gente que había pagado para el concierto, ¿eh? En este caso ya os digo que el concierto pues fue una cosa un poco, vamos, para mí alucinante, porque ya os digo que durante toda la tarde yo estaba esperando ahí el material, a mí nadie me decía nada, me decían que me lo iban a mandar. Prácticamente media hora antes de empezar me mandaron una cantidad de material que era imposible de comprobar, de transformar, de cuadrar, de ajustar. No, vamos, o sea, y ya os digo que el tema de los músicos y todo eso, pues a mí me pareció, pues también, pues alucinante. Pero bueno, es lo que os digo. Aunque parezca mentira, estas cosas pasan. Y bueno, los que estamos ahí detrás del escenario, pues muchas veces lo vemos, lo sufrimos. Y luego la gente que está viendo el espectáculo, pues ni se da cuenta y ve el espectáculo como si no hubiese pasado nada. Pero claro, ahí detrás ha habido mucha tensión, mucho nerviosismo. Y ya os digo, muchas dudas de si el evento se iba a celebrar, ¿eh? Bueno, pues a lo dicho, os he contado esta historieta. Si os gustan mis historietas detrás del mundo audiovisual, recordad que tengo este libro publicado que se puede comprar en Amazon, como ser técnico audiovisual y sobrevivir en el intento, en el que cuento pues más historias pues de este tipo. Algunas seguramente os las iré contando porque irán saliendo, pero bueno, de momento aquí tenéis algunas historias más si os gustan ese tipo de cosas para poder seguir, bueno, pues leyendo las cosillas que me han ido pasando en todos estos años de vida profesional, ¿eh? Bueno, por lo demás, lo que os digo siempre, cabrones, dadle al like que nos cuesta dinero, ¿eh? Y no solo ver el vídeo, sino que darle al like, a ver si el algoritmo me ayuda un poquito más y tenemos un poquito más de visitas. Y si os ha gustado, pues nada, suscribiros, que también es gratis. Y bueno, pues que paséis unas felices navidades y que, no sé, esta semana voy a andar bastante liado de trabajo, así que no sé cuándo llegará la siguiente historia, la siguiente anécdota, pero bueno, intentaré no que no sea el año que viene, sino a ver si dentro de este año me da tiempo a grabar otra de estas historietas y os puedo contar algo más, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por verme y un saludo a todos. Bueno, pues esto ha sido todo y así es como os lo he contado. Santiago Méndez, 28 años, comercio internacional y viene de Bilbao. Adelante, Ainhoa. Bueno, Gabón.